Hola, les habla el profesor Rodrigo Carrasco y en este video vamos a caracterizar el proceso de hominización. Para comenzar, vamos a responder algunas preguntas a partir de este texto. El texto dice: me gustaría que nos hablaras de los primeros hombres. ¿Cómo se pasó de los simios a los hombres? ¿Dónde aparecieron estos últimos? Los humanos más antiguos se han descubierto en África. No eran simios tal y como los conocemos hoy día, ni tampoco lo eran sus antepasados. No se pasó del simio al hombre, sino, como dice uno de mis colegas, todos seríamos simios. Digamos más bien que, si nos remontamos muy lejos en el tiempo, 10 millones de años atrás o más, encontramos que tenemos antepasados en común con los simios, los primates. Nuestro parentesco con los chimpancés y los gorilas es, pues, de primos cercanos, sobre todo con los primeros. No somos ni sus hermanos ni sus descendientes. Jean-Claude, 2008, La prehistoria explicada a los jóvenes. España, Paidós. Primera pregunta. ¿Cuál es el origen de esta fuente histórica? ¿Es una fuente primaria o una fuente secundaria? La respuesta correcta es una fuente secundaria. Porque si se recuerdan, decíamos que una fuente secundaria no está escrita en el mismo tiempo histórico o en la misma época de la cual nos está hablando. Y si nos vamos a la referencia, el autor, que es Jean-Claude, escribió en el 2008 este texto y nos está hablando de la prehistoria, es decir, del origen de los seres humanos. ¿Será una fuente de tipo histórica material, escrita, iconográfica u oral? Es bastante evidente, ¿no? Esta fuente histórica, este texto, es una fuente de tipo escrito, porque es un texto. Y sobre el contenido, ¿a qué proceso histórico hace referencia el texto? ¿De qué nos está hablando el texto? Principalmente de la época de la prehistoria. Y, en específico, de la transformación de los primeros primates en seres humanos, es decir, de la hominización. Y para eso es importante recordar algunos conceptos previos que ya vimos en la presentación anterior. ¿Qué es la hominización? La hominización se define como el proceso por el cual los primeros homínidos, es decir, los primeros primates que caminan erguidos o de pie, se transformaron en seres humanos. Este fue un proceso de mucha duración, aproximadamente de 4 millones de años, y que comprendió una serie de cambios biológicos y también cambios culturales. Este largo proceso de transformación de los primeros homínidos hasta la versión más actualizada de los seres humanos, que corresponde a nosotros, se llamó hominización. Algunos cambios biológicos muy determinantes durante este proceso de hominización fue el bipedismo. El bipedismo se define como la capacidad de desplazarse sobre las dos extremidades inferiores, es decir, caminar sobre los dos pies. ¿Cómo habría ocurrido esto? Hay que entender que la Tierra durante esta época sufrió una serie de cambios climáticos y geológicos, donde, por ejemplo, grandes áreas boscosas de África se reemplazaron por sabanas. Las sabanas son ambientes secos, donde no hay muchos árboles,
y predominan principalmente los pastos y arbustos, como se muestra en esta imagen. Esto obligó de alguna forma a que los primates que estaban acostumbrados a escalar y trepar por los árboles tuviesen que arreglárselas sobre el suelo y de esta manera comenzar a utilizar sus dos pies. Hace 4 millones de años atrás, se estima de que surgieron estos primeros primates con esta capacidad, la de ponerse de pie. Aunque ustedes no lo crean, esta capacidad les entrega muchas, pero muchas ventajas. Y para esta época fue muy útil por cuanto les permitía, en primer lugar, mejorar la visión sobre los pastizales y así observar a otros grupos y a sus depredadores, lo cual también les permitió facilitar desplazarse, ya que no caminaban con 4 patas, sino que solamente utilizaban sus 2 extremidades inferiores para adquirir más velocidad. Este cambio biológico también permitió desarrollar la necesidad de expresarse con otras especies homínidas y comunicarse, lo cual será el origen del lenguaje. Sin duda que el bipedismo permitió un cambio total en la estructura física de estos primeros homínidos. Ya veremos por qué. Y sin duda una de las cosas más importantes fue que lo liberó a estos homínidos, liberó sus manos, con las cuales van a poder utilizarlas para otros fines, como por ejemplo la fabricación de herramientas. Como decíamos, la liberación de las manos y la ampliación de la vista traerán grandes ventajas. Ahora el homínido sabrá qué hacer con lo que ve y con sus manos. Se estima que fueron los Australopithecus, la primera familia homínida en adoptar una posición bípeda, es decir, caminar sobre 2 pies, de manera permanente. Como les decía, las manos, liberadas esta vez, se pudieron utilizar para otros fines, como por ejemplo cargar crías, arrastrar presas, lanzar piedras o dar señales, es decir, comunicarse o expresarse. La gran ventaja fue que al liberarse las manos, pudieron utilizar el dedo pulgar como una especie de palanca que le permitía manipular los objetos, como nunca antes lo habían hecho. Esta habilidad, al perfeccionarse, le permitió desarrollar nuevas capacidades. Por ejemplo, fabricar, pulir piedras, herramientas. Lo que tendrá como resultado un largo proceso de creación cultural. Otro cambio biológico de los primeros homínidos a lo largo de este proceso es el crecimiento del cerebro, que se debe básicamente al aumento de la estructura ósea, es decir, del cráneo. Si vemos bien, en esta imagen aparecen las distintas especies homínidas reconocidas durante la evolución y podemos ver cómo el cerebro o la capacidad craneana de nuestros ancestros más antiguos es pequeña y va en aumento. Por ejemplo, el Australopithecus tenía una caja cerebral de 440 centímetros cúbicos aproximadamente, que va cada vez en aumento hasta llegar a nuestra versión actual, que oscila en los 1450 o 1500 centímetros cúbicos.
Atención con este texto. La compensación del hombre por su cuerpo pobremente dotado, comparado con el de otros animales, ha sido la posesión de un cerebro grande y complejo. Únicamente así es como el hombre ha sido capaz de hacerse abrigos contra el clima y las vicisitudes del tiempo, lo mismo que instrumentos y armas, los cuales, debido a que se pueden adaptar y ajustar, son realmente superiores a las corazas corpóreas, a los dientes o a las garras. Fuente: Gordon Childe, 1995, Los orígenes de la civilización, México. Pues bien, ¿de qué nos habla este texto? ¿Qué gran ventaja o qué gran cambio habría significado para el ser humano el desarrollo del cerebro? Principalmente, el aumento en la capacidad craneana, lo que habría permitido no es solo, junto con el desarrollo del cerebro, es el aumento o el desarrollo de la inteligencia, del pensamiento. Es por eso, como dice el texto, que a pesar de que el ser humano, no teniendo un cuerpo tan dotado como el de otros animales, con dientes o garras que les permitieran defenderse, lo que tenían como ventaja era el desarrollo del cerebro, que con la inteligencia podían adaptarse al medio climático y a las dificultades del tiempo, siendo mucho más efectivo que los mecanismos de defensa que tenían las otras especies o animales. Porque, por ejemplo, pudieron desarrollar armas e instrumentos. ¿Y se han preguntado dónde surgió la primera especie humana u homínida? Diversos hallazgos de la antropología y la paleontología, que son las disciplinas encargadas de estudiar los fósiles humanos o los restos humanos, han señalado que el origen del ser humano habría estado en África meridional o en África central. Algunos restos datan desde incluso los 7 millones de años, pero el consenso que hay al respecto es que hace 4 millones de años atrás habrían aparecido las primeras especies homínidas Australopithecus en el sector que actualmente comprende Etiopía. Luego de esta aparición, el ser humano se habría diversificado por el continente africano, tomando nuevas formas y evolucionando, y luego habría salido de este continente para expandirse por Europa, por Asia, Oceanía e incluso hasta llegar hacia América. Lo importante es que deben entender que durante todo este proceso, que duró aproximadamente 4 millones de años, la Tierra también experimentó cambios geológicos y climáticos, entre ellos las glaciaciones, que sin duda afectaron y determinaron la evolución de nuestra especie. Por eso hay que entender que la evolución no fue un proceso lineal, sino más bien fue un proceso ramificado en forma de árbol, donde distintas especies habrían coexistido y se habrían relacionado entre sí, por lo menos hasta hace 25.000 años atrás. La primera de las especies es el Australopithecus, que comprende un conjunto de homínidos con características comunes, que habrían surgido hace 4 millones de años atrás. Esta especie, caracterizada por caminar de forma erguida, ser la primera de la cual se tiene conocimiento, junto con tener las manos liberadas, se reconocen porque habrían habitado gran parte de África, teniendo una capacidad craneana muy pequeña, 400 centímetros cúbicos, y sobre todo porque no habrían sido fabricantes de artefactos
o herramientas. Solamente habrían sido capaces de caminar de pie y tener las manos libres. La siguiente especie es el Homo habilis, que también habría habitado solamente el continente africano. Su capacidad craneana, eso sí, habría sido superior, aproximadamente 650 centímetros cúbicos, y esta especie habría habitado desde hace 2,5 millones de años atrás hasta 1,5 millones de años atrás aproximadamente. El Homo habilis, teniendo dientes más pequeños que el Australopithecus, se caracterizaría por ser el primer fabricante de instrumentos de piedra, como lo señala esta imagen. Y más que ser cazadores, habrían sido carroñeros, es decir, se alimentaban de otros animales muertos. El Homo erectus, en cambio, no solamente habría poblado África, sino que se habría extendido por parte de Europa, Asia y Oceanía. Habría aparecido hace 1.800.000 años atrás aproximadamente, con una capacidad craneana, si se dan cuenta, superior de 850 centímetros cúbicos, con mayor altura también. Y su gran característica es que habría podido fabricar instrumentos. Además, habría desarrollado por primera vez un lenguaje rudimentario, es decir, un lenguaje confuso, pero que le permitía al menos comunicarse entre ellos. El Homo neanderthalensis, o el neandertal, si se dan cuenta, tiene una capacidad craneana bastante superior, 1.550 centímetros cúbicos, una altura similar a la del Homo erectus, y habría poblado gran parte de Europa y de África, también parte de Asia. Su aparición oscila entre los 230 o 250.000 años atrás hasta 35.000 años atrás. El neandertal, sin duda, que tenía ya una gran capacidad de comunicación, un lenguaje hablado. También tenía, producto de su inteligencia, una gran capacidad de desarrollar armas, herramientas y vestimenta, como aquí aparece en la imagen. Y finalmente el Homo sapiens. El Homo sapiens, que ya es la versión más actualizada de los homínidos, como seríamos nosotros, somos una especie que tiene un origen aproximado de hace 120.000 años atrás. Hemos poblado todo el planeta, todos los continentes, como aquí aparece en este mapa. Nuestra capacidad craneana es bastante superior e incluso equivalente a la del Homo neandertal, lo cual nos permite tener un gran desarrollo de la inteligencia. Y somos la única especie homínida que actualmente sobrevive. Para finalizar, quiero dejarlos con la actividad de una guía sobre el proceso de hominización. Si no pudieras imprimir esta guía, puedes escribir las preguntas en el cuaderno con letra clara y ordenada. También podrás apoyarte en las páginas 14, 15, 16 y 17 del texto escolar. Cualquier consulta, no dudes en escribirme al correo profesorrodrigo.altair@gmail.com. Espero que tengas una excelente semana, que estés muy bien junto a tu familia y ya nos veremos en algún momento. Que estés muy bien. ¡Chao!